Buenas noches, mi nombre es Mariluz Murillo. En este espacio vamos a analizar las normas internacionales de auditoría desde la NIA 200 a la 265. Veamos inicialmente qué son las normas internacionales de auditoría. Ese es un conjunto de normas que los auditores siguen al revisar los registros financieros de una empresa para asegurar de que estén correctamente y confiables. Estas reglas se aplican en todo el mundo y ayudan a garantizar que las auditorías se realicen de manera consistente y de alta calidad. La NIA cubre de manera en la que los auditores deben planificar su trabajo, obtener pruebas, información de hallazgos y emitir informes. Su objetivo principal es asegurarse de que la información financiera de una empresa presentada sea precisa y honesta. Lo que es importante para los inversionistas y el público en general. Veamos ahora relacionado con la NIA 200, que tiene relación con los objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría. La NIA 200 es una norma internacional de auditoría esencial para los auditores independientes, en términos generales. La NIA 200 se trata de las responsabilidades que tienen los auditores independientes cuando examinan los estados financieros de una empresa. Los estados financieros son documentos importantes que muestran la situación financiera de una empresa. Esta es una norma internacional de auditoría que establece las responsabilidades del auditor independiente cuando realiza auditorías de estados financieros de acuerdo a la NIA. La NIA se aplica principalmente a auditorías de estados financieros, pero sí se usan en otros tipos de auditorías. Pues se ajustan según lo necesario, lo que se requiere. El objetivo principal del auditor es obtener un alto nivel de seguridad de los estados financieros, que estén libres de errores, como por ejemplo el fraude o errores significativos. Además, la norma también explica las responsabilidades del auditor independiente al llevar a cabo una auditoría de estados financieros según las normas internacionales. Requerimientos del auditor. El auditor debe de emitir una opinión basada en la evidencia recopilada. Debe informar sobre los resultados de la auditoría. El auditor debe ser profesional y mantener una actitud crítica y exceptiva durante toda la auditoría para evitar pasar por alto información importante o generalizar. Se requiere que el auditor cumpla con los requisitos éticos relevantes y las normas internacionales de auditoría, así como las leyes y regulaciones aplicables. En esta norma define unos pasos importantes en el proceso de auditoría. Como primer aspecto, vamos a ver los siguientes. La administración del proyecto. Antes de comenzar la firma de auditoría, o el auditor independiente debe obtener la aprobación del cliente. Debe realizar la calidad del trabajo, la competencia del equipo y garantizar la independencia del auditor. La otra es la planeación de la auditoría. En esta etapa se puede identificar los riesgos importantes en los estados financieros, las transacciones claves y los riesgos de fraude, y cómo afecta esto a los estados financieros. La otra es el entendimiento de los procesos. Pues aquí se estudian cómo se procesa la información contable en diferentes áreas, como en ventas, compras o nómina, entre otros. Se identifica el riesgo y se evalúa los controles para mitigarlos. La otra son las pruebas sustantivas. Estas pruebas se realizan en dos fases, generalmente antes del cierre y al finalizar el año. El alcance de las pruebas dependen de los resultados de las pruebas de controles anteriores. O sea que dependemos del mes anterior. Vamos a ver ahora la NIA 210.
De acuerdo con los términos de los trabajos de auditores de información financiera, vamos a ver el alcance de esta NIA. El alcance de esta norma se refiere a la importancia de que el auditor y la administración de una empresa o aquellos responsables del gobierno corporativo, como por ejemplo el consejo de administración, se pongan de acuerdo sobre cómo se llevan a cabo la auditoría antes de que realmente comience el trabajo de auditoría. El objetivo de esta NIA es principalmente es asegurarse de que el auditor y la administración tengan un entendimiento común sobre cómo se realiza el trabajo de auditoría antes de comenzar. También se busca determinar si el marco utilizado para preparar la información financiera es aceptable, como las normas internacionales de información financiera, más conocidas como la NIF, u otros estándares similares. Los requerimientos del auditor, esto refiere a las condiciones que debe cumplirse antes de que un auditor acepte realizar una auditoría de los estados financieros de cualquier empresa. Les voy a dar una explicación pues, sobre cada uno de ellos. Bueno, primero que el auditor no debe aceptar el trabajo de auditoría si no se ha establecido las condiciones previas para realizar la auditoría. ¿Qué significa esto? Que antes de comenzar la auditoría, el auditor y la empresa deben acordar las condiciones básicas bajo las cuales se llevan a cabo la auditoría. Si estas condiciones iniciales no se establece claramente, el auditor debe aceptar el trabajo, ya que no habría un entendimiento mutuo sobre cómo se llevará a cabo la auditoría. La segunda es si la administración no proporciona la información necesaria por escrito, el auditor no debe aceptar el trabajo. La empresa debe proporcionar al auditor la información financiera y otros documentos relacionados por escrito. Eso es importante para garantizar la claridad y la documentación adecuada de los datos. Si la administración no cumple con este requisito, el auditor no debe aceptar de realizar la auditoría. El tercero es que si la administración limita el alcance del trabajo del auditor de manera que afecte la opinión del auditor sobre los estados financieros, el auditor debe abstenerse de emitir una opinión. ¿Qué significa esto? Que si la empresa impone restricciones que afecten a la capacidad del auditor para revisar la información de manera completa y adecuada, el auditor debe negarse a emitir una opinión sobre los estados financieros. Eso asegura que el auditor pueda hacer su trabajo de manera independiente y completa. Cuarto es si el marco utilizado para preparar los estados financieros no es aceptable, el auditor no debe aceptar el trabajo. Las empresas preparan sus estados financieros siguiendo ciertos estándares o reglas, como las normas internacionales financieras. Si la empresa utiliza un marco que no cumple con estos estándares aceptables o aplicables, el auditor no debe aceptar el trabajo, ya que no podría realizar la auditoría según las normas adecuadas. La quinta es el auditor debe obtenerse un acuerdo por escrito de la administración que reconozca sus responsabilidades. Pues antes de comenzar con la auditoría, el auditor debe obtener un acuerdo por escrito con la administración de la empresa. Este acuerdo debe indicar que la administración reconoce sus responsabilidades en relación con la auditoría y aceptar seguir las normas y reglamentos aplicables. Esto garantiza la cooperación y la comprensión mutua entre el auditor y la empresa. Bueno, acuerdo sobre los términos de trabajo de auditoría. El auditor y la administración deben acordar los detalles de trabajo de auditoría y documentarlos en un acuerdo por escrito, que incluye el objetivo y el alcance de la auditoría, las responsabilidades del auditor y la administración, el marco utilizado para preparar los estados financieros, limitaciones, planificaciones, desempeño de la auditoría, contenido que debe tener el informe al emitir el auditor y los honorarios. Eso se hace para evitar malos entendidos en un proceso de la auditoría. Eso se hace solamente si las leyes o regulaciones detallan los términos de trabajo
de auditoría de manera suficiente. No es necesario documentarlos en un acuerdo escrito. Basta con que la administración reconozca y entienda sus responsabilidades y se haga referencia a la ley o regulación relevante. Auditorías recurrentes. El auditor tiene la responsabilidad de monitorear constantemente si las condiciones cambian. Si es necesario ajustar los términos de auditoría en consulta con la entidad auditada. Esto garantiza que la auditoría se realice de manera efectiva y que todas las partes involucradas estén al tanto de cualquier cambio en el alcance o en el procedimiento de la auditoría. Ahora vamos a ver la NIA 220. La NIA 220 habla sobre normas sobre el control de calidad. El alcance de esta norma se refiere como las firmas de auditoría y los auditores individuales deben asegurarse de que sus trabajos de auditoría se realicen correctamente. Esto incluye asegurarse de que todas las auditorías se realicen de acuerdo con las reglas y estándares profesionales y legales. Identificar los asuntos más importantes de una auditoría y comunicarlos en el informe de auditoría una vez se ha formado una opinión sobre los estados financieros. Para auditorías individuales, los temas claros se refieren a lo siguiente. Por lo menos la dirección de compromiso se refiere a cómo se llevará a cabo la auditoría y quiénes serán responsables de cada aspecto. Esto asegura que la auditoría se realice de manera organizada y eficiente. La supervisión adecuada significa que el trabajo de auditoría debe ser supervisado y revisado por un profesional experimentado y competente. Esta supervisión garantiza que se cumplan los estándares de calidad y que se evite errores. Revisión concurrente por parte del profesional no involucrados. Eso se refiere a que además de que la supervisión interna, otros profesionales dentro de la firma de auditoría que no estén directamente involucrados en la auditoría específica también revisen el trabajo. Esto ayuda a obtener una perspectiva objetiva y segura que se detecten sobre errores o problemas. En cuanto a los requerimientos, se pueden afirmar pues lo siguiente. Primero, que los líderes de la firma auditoría deben asumir la responsabilidad principal de garantizar la calidad de las auditorías que realice la firma. Debe liderar, por ejemplo, y establecer un entorno en que se fomente la calidad y la integridad de todas las auditorías. Lo segundo es que los auditores deben cumplir con ciertas normas éticas y profesionales establecidas por las regulaciones y códigos de conducta. Esto incluye mantener la independencia, la integridad y la objetividad en el proceso de auditoría, así como cumplir con cualquier otro requisito ético aplicable. Lo tercero, antes de aceptar un nuevo cliente o encargo de auditoría, la firma de auditoría debe evaluar si es adecuado y viable llevar a cabo la auditoría de manera eficiente y cumplir con los estándares profesionales. Además, debe evaluar si es apropiado continuar la relación con los clientes existentes. Lo cuarto, es importante una buena asignación de personal, equipos adecuados para llevar a cabo la auditoría. Eso asegura que las personas con las habilidades y experiencias necesarias estén involucradas en la auditoría. Lo quinto es realización del encargo implica llevar a cabo el trabajo de auditoría de acuerdo con los estándares profesionales y legales aplicables. Esto incluye la recopilación de la evidencia, la realización de pruebas y la evaluación de los estados financieros de la entidad auditada. Lo otro es, después de completar la auditoría, es importante realizar un seguimiento para asegurarse que se hayan cumplido con todos los procedimientos y se hayan resuelto los problemas identificados durante la auditoría. El seguimiento garantiza que se tomen las medidas adecuadas. Por último, mantener el registro detallado y completos
de todo el trabajo de auditoría realizados es esencial. Esto incluye los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información recopilada y las conclusiones obtenidas durante la auditoría. La documentación es importante para respaldar las conclusiones y asegurar la calidad y la transparencia del proceso de auditoría. Bueno, de los papeles de trabajo son una parte fundamental del proceso de auditoría y actúan como el respaldo sólido y documentado de las conclusiones del auditor. Proporciona una pista de auditoría transparente que demuestra cómo se llevaron a esas conclusiones y por qué emitió cierta opinión en el informe de auditoría. La integridad y la exhaustividad de esos papeles son esenciales para garantizar la calidad y la confiabilidad de una auditoría. Bueno, ahora bien, vamos a ver la NIA 230, que es la documentación del trabajo o papeles de trabajo, como más conocido como los papeles de trabajo. Su alcance es ayudar al equipo de auditoría a planear y desempeñar auditorías. ¿Qué significa esto? Que los papeles de trabajo o la documentación sirve como guía para el equipo de auditoría, ayudándole a planificar cómo llevará a cabo la auditoría y cómo realizará su trabajo de manera efectiva. También ayuda a los miembros del equipo de auditoría responsables de la supervisión a dirigir y supervisar el trabajo de auditorías. Esto se refiere a que los supervisores en el equipo de auditoría pueden utilizar los papeles de trabajo pues para controlar y revisar el trabajo de los demás miembros del equipo. También les ayuda a descargar sus responsabilidades de revisión, lo que significa que pueden asegurarse de que cumplan con las normas de control de calidad según las normas auditadas. Facilitar al equipo de auditoría la rendición de cuentas de trabajo. Los papeles de trabajo permiten que los miembros del equipo rindan cuentas de lo que han hecho. Eso es importante pues para la transparencia y para asegurarse de que se cumplan las normas y los estándares de auditoría. Retener un registro de asuntos de importancia continua para futuras auditorías. Los papeles de trabajo también sirven como un archivo para retener información importante que puede ser útil en auditorías futuras. Eso es útil para el conocimiento continuo y la eficiencia. Habilitar a un auditor con experiencia para conducir revisiones e inspecciones de control de calidad. Por lo menos si un auditor experimentado necesita revisar y garantizar la calidad de una auditoría, los papeles de trabajo le brindan la información necesaria para hacerlo de acuerdo con las normas. Habilitar a un auditor con experiencia a conducir inspecciones externas de acuerdo con los requisitos legales de regulación y otras aplicables. En algunos casos las auditorías pueden ser revisadas por auditores externos para asegurarse de que hayan cumplido con todas las normas y regulaciones legales. Los papeles de trabajo son esenciales para estos auditores externos, ya que pueden realizar su trabajo correctamente y evaluar pues, la calidad de trabajo de la auditoría. Bueno, los objetivos el propósito que tiene esta norma de auditoría es establecer norma y proporcionar lineamientos sobre la documentación de la auditoría. El apéndice de una lista de otras NIAs que contienen requisitos y lineamientos para documentación específica por materia. Las leyes o regulaciones pueden establecer requisitos de documentación adicionales. Bueno, ahora vamos a ver los requerimientos. Lo primero es que el auditor debe revisar toda la información y evidencia recopilada durante la auditoría. Basándose en esta evidencia, debe formar una opinión sobre si los estados financieros son precisos y reflejan la situación financiera de la entidad de una manera adecuada. Lo segundo, después de realizar la auditoría y basándose en evidencia recopilada, el auditor emite un dictamen o informe sobre los estados financieros. Este informe puede incluir detalles sobre cualquier problema o hallazgo importante durante la auditoría. Lo tercero es que el auditor debe aplicar su juicio profesional y su criterio
y escéptico durante todo el proceso de auditoría. Esto ayuda a identificar problemas o situaciones inusuales, evitando conclusiones precipitadas o generalizadas sin fundamento. Y lo cuarto es que el escepticismo profesional se refiere que el auditor debe mantener una actitud crítica y evaluativa en todo momento durante la auditoría. Debe cuestionar la validez de la información y estar alerta a cualquier evidencia que pueda indicar que la administración no está proporcionando la información precisa. Lo otro es que el auditor debe cumplir con los requisitos éticos y mantener su independencia en el proceso de la auditoría. Esto significa que no debe tener ningún conflicto de interés que pueda afectar su imparcialidad y objetividad. Lo otro es que el auditor debe realizar la auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y cumplir con todas las normas legales y regulaciones aplicables para garantizar que la auditoría sea válida y confiable. Esto asegura que los objetivos de la auditoría se alcancen de manera adecuada. Bueno, los papeles de trabajo pueden incluir varios tipos de documentos. Por lo menos puede ser la oferta aprobada, que es la asignación de trabajo. Eso significa, es el documento que establece los términos y condiciones de trabajo de auditoría aprobado por todas las partes involucradas. Lo otro es la carta de compromiso de auditoría. ¿Qué es esto? Es un acuerdo formado entre el auditor y el cliente que detalla las responsabilidades de ambas partes durante la auditoría. Lo otro es una carta de instrucciones de la dirección, o sea, del cliente. Debe haber una comunicación por escrito de la dirección del cliente al auditor que proporcionan detalles importantes relacionados con la auditoría. Lo otro es el personal asignado, es que la información sobre los miembros del equipo de auditoría asignada a la tarea, incluyendo sus roles y responsabilidades. Lo otro son las fechas críticas de actividades de auditoría. Eso significa que son fechas importantes en el calendario de auditoría que debe ser seguida de cerca para garantizar un proceso eficiente. Bueno, lo otro son los programas y arreglos de visitas a instalaciones, pues que son los planes y detalles de las visitas a las instalaciones del cliente como parte pues de la auditoría. Lo otro es el nombre y cargos de contactos en las dependencias. ¿Qué significa eso? Es la información sobre las personas de contacto en la entidad auditada y sus roles. Hoja de presupuesto de tiempo, pues que esto es un registro de las hojas dedicadas a diferentes aspectos de la auditoría para gestionar el tiempo de manera efectiva. Bueno, la otra son las cartas de abogado, son documentos legales relevantes que pueden afectar la auditoría proporcionando por un abogado, pues por un abogado del cliente. Y entre otros, pues cualquier otro documento o evidencia relacionada con la auditoría que sea relevante y necesaria para respaldar el proceso de revisión. Vamos a hablarles sobre la NIA 240, que habla de las responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros. La NIA 240 tiene como alcance resaltar que cualquier error material en los estados financieros puede deberse a fraude o error y que de hecho es el factor diferenciador en sí, así como la acción causal que posteriormente desencadenó una declaración incorrecta de los estados financieros, ya sea intencional o no intencional. Su objetivo es determinar si realmente sucedió o no el fraude, de acuerdo con las evidencias que le permiten demostrar al auditor la inconsistencia de forma clara. Y además de eso, revelar el impacto de estas cifras en los estados financieros. Requerimientos de la NIA. Escepticismo profesional. El auditor debe mantener siempre una posición en la cual, a pesar de conocer la honestidad e integridad de la dirección, siempre puede haber una posibilidad de fraude. Discusión entre el equipo de trabajo. El auditor siempre debe comunicar a su equipo de trabajo las condiciones del encargo y de los puntos de mayor atención y seguimiento en los estados financieros,
procedimiento de evaluación de riesgos y actividades relacionadas. El auditor debe conocer de forma precisa y según las disposiciones de la NIA 315 la forma de evaluar los riesgos mediante la indagación ante la dirección. Identificación de estos riesgos. El auditor deberá identificar las partidas contables que le generen en sí atención o que sobreestimen la cifra de los estados financieros. Respuestas a los riesgos identificados. El auditor podrá encargar a un profesional especializado en la materia para dar su opinión basada en su experiencia y conocimiento. Esto como un recurso adicional. Evaluación de la evidencia. Está basada en el juicio del auditor y lo que le permite inferir si dichos riesgos tienen la necesidad de aplicar nuevos procesos de auditoría. La comunicación. El auditor no podrá brindar información a terceros de acuerdo a la confidencialidad del encargo, excepto en los casos en que la justicia se lo solicite. Documentación. La entrega de todos los hallazgos en el proceso de valoración, identificación, formulación y opinión de los riesgos encontrados. NIA 250. En esta oportunidad hablaremos de las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Expone la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la NIA? Dice que tiene como objetivo establecer normas y dar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor de considerar las leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros, así como de reconocer que estos estados financieros cumplan las leyes y regulaciones, debido a que estos podrían afectar seriamente los estados financieros objeto de la auditoría. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA? Dice, consideración por parte del auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. El auditor determinará si los estados financieros cumplen con los lineamientos obligatorios de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, lo cual le permitirá aceptar o no el encargo. Procedimiento de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un posible incumplimiento. El auditor podrá discutir los indicios donde hay incumplimiento con la dirección y cuando el gobierno no proporcione la información que corrobore el incumplimiento de las disposiciones legales, el auditor podrá solicitar asesoramiento jurídico para emitir su opinión. Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento. El auditor podrá comunicar a la dirección los indicios de incumplimiento, siempre y cuando la dirección no sepa previamente de los mismos. En caso de que así sea, el auditor deberá comunicarlo a nivel superior de dirección, y si no lo hubiere, el auditor tendrá la necesidad de solicitar asesoramiento jurídico. ¿En qué se basa el incumplimiento? ¿Cuál es el concepto de incumplimiento de acuerdo a esta norma? Dice que se refiere a actos de omisión o comisión por la entidad que está siendo auditada, ya sea intencional o no. NIA 260, la cual nos habla de la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La NIA explica la responsabilidad que tiene el auditor de informar a los responsables del gobierno de la organización respecto a los hallazgos que se presenten en la auditoría de los estados financieros. Asimismo, expone los asuntos que deben ser objetos de la comunicación. El objetivo de esta NIA es básicamente la comunicación clara a los responsables del gobierno de la entidad, responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, así como una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría de planificación. La obtención de los responsables del gobierno, la entidad de la información necesaria para la auditoría. La comunicación oportuna a los responsables del gobierno de la entidad de los hechos observados
ya sean significativos y relevantes en relación con su responsabilidad de supervisión del proceso de información financiera y el fomento de una comunicación eficaz, recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad. Beneficios de una comunicación eficaz. Ofrecer apoyo en el proceso de construcción de nuevas políticas internas, mejorando así el contexto organizacional. Obtener la información importante por parte de los responsables del gobierno para fortalecer su labor de auditoría. Conocer el entorno de la entidad y los factores que puedan afectarla. Obtener información sobre transacciones o hechos específicos. Conocer o obtener información que le permita facilitar el cumplimiento de la labor de las responsables del gobierno y reducir los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Además de eso, también genera un ambiente de confianza entre el auditor y los responsables del gobierno. La NIA 260, la cual nos indica la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección por parte del auditor. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Se basa en la responsabilidad y la manera más adecuada en la que el auditor comunica a la administración y al gobierno corporativo sobre las deficiencias encontradas en el control interno. Su objetivo es comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría, con el fin de comunicar esas deficiencias, las cuales están basadas, o podemos contextualizarlas en que esta no solo se debe evaluar, sino por medio de ella se han cometido errores, sino también hay que considerar la probabilidad de que estos errores ocurran o sigan ocurriendo y evaluar la magnitud de estos errores que debe tener dentro del control interno de la empresa. Para determinar si la deficiencia es significativa, podemos considerar los siguientes ejemplos. La probabilidad de que esta deficiencia sea arrastrada hasta los estados financieros, los valores monetarios en los estados financieros. Deficiencias en el control interno. Existe una deficiencia en el control interno cuando un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir o detectar y corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente, o no existe un control necesario para prevenir o detectar y corregir oportunamente las incorrecciones en los estados financieros. Ahora, hablaremos de las deficiencias significativas en el control interno. Según el juicio profesional del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. El auditor determinará si, sobre la base de trabajo de auditoría realizado, ha identificado una o más deficiencias en el control interno y comunicación de la siguiente forma. A. Por escrito. Las deficiencias significativas en el control interno que el auditor haya comunicado o tenga intención de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que, teniendo en cuenta las circunstancias, su comunicación directa a la dirección resulte inadecuada. Y otras deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría que no hayan sido comunicadas a la dirección por otras partes y que según el juicio del profesional no fueron informadas de debida forma. En conclusión, la conclusión del análisis de las NIA 200 a la 265 es que esta nos puede brindar los lineamientos necesarios, así como los conceptos básicos que debemos aplicar en los procesos de auditoría. La responsabilidad del auditor
en cuanto a la evaluación de riesgos en los estados financieros, así como los objetivos que se deben cumplir en el proceso de la auditoría, el comportamiento que debe tener el profesional y la forma en la que comunica su opinión sobre los hallazgos en el proceso de revisión. También le permite al auditor conocer los alcances plasmados en las normas con el fin de delimitar la auditoría de los estados financieros. Muchas gracias.